No es el cuento infantil que recuerdas. Esta es la historia de un profeta que odiaba la misericordia de Dios más de lo que temía a la muerte. Acompáñanos a descubrir la verdad oculta de Jonás, el hombre que huyó de Dios y se encontró en el lugar más oscuro de la tierra. Su nombre era Jonás, hijo de Amitai. No era un hombre cualquiera, era un profeta de Jehová, el Dios de Israel. La voz de Dios no era extraña para él, era su vocación, su identidad. Había entregado mensajes de juicio y de esperanza a su propio pueblo con fidelidad y convicción. Era un hombre de su tiempo, un patriota. Amaba a Israel con una lealtad feroz. Veía el mundo en términos claros. Su nación era el pueblo elegido de Dios, y las otras naciones eran paganas, enemigas y a menudo brutales opresoras. Pero un día, esa voz familiar y poderosa le dio una orden que destrozó su mundo. Una orden tan repugnante, tan ilógica, que su primera reacción no fue de obediencia, sino de repulsión. La orden comenzaba con una palabra, levántate, y terminaba con un nombre, Nínive. Nínive. El nombre era un veneno en los labios de cualquier israelita. No era una ciudad cualquiera, era la capital del todopoderoso y sanguinario imperio asirio, el epicentro del terror militar que amenazaba con devorar al mundo conocido, incluido Israel. Los asirios no eran simples conquistadores, eran artistas de la crueldad. Sus anales reales se jactaban de ciudades quemadas, de poblaciones enteras desolladas vivas, de pirámides de cráneos humanos. Eran la encarnación del mal, el enemigo jurado del pueblo de Dios. Y a este nido de víboras, a esta ciudad empapada en la sangre de sus víctimas, Dios le ordenó ir. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La orden debió sentirse como un golpe en el estómago. Ir solo, como un profeta hebreo, al corazón del imperio enemigo. Era una sentencia de muerte. Pero el miedo de Jonás era mucho más complejo y profundo que el simple temor a morir. No temía tanto el fracaso de su misión. No le preocupaba que los ninivitas lo mataran. En el fondo de su corazón patriótico, lo que lo aterrorizaba era la posibilidad de tener éxito. Porque conocía a su Dios, conocía el carácter de Jehová de una manera íntima, sabía que detrás del juicio siempre había una puerta abierta a la misericordia, sabía que la razón por la que Dios enviaba una advertencia era para dar una oportunidad de arrepentimiento. Sabía que si Nínive, la ciudad asesina, se arrepentía de sus malos caminos, Dios, en su gracia infinita y escandalosa, los perdonaría. Y para Jonás, el patriota, el nacionalista, esa idea era intolerable. El perdón para los enemigos de Israel era una traición. La misericordia para los asirios era una injusticia. Él quería que Nínive ardiera, quería que la justicia de Dios cayera sobre ellos como un martillo, no que su gracia los cubriera como un manto. Así que la huida de Jonás no fue un acto de cobardía, sino un acto de rebelión teológica. No estaba huyendo de los asirios, estaba huyendo de la misericordia de su propio Dios. Estaba tan en desacuerdo con el carácter de Dios que prefirió convertirse en un fugitivo. La orden de Dios fue clara. Levántate y ve al este, hacia Nínive. Y la Escritura dice que Jonás se levantó, usando la misma palabra, pero para huir en la dirección diametralmente opuesta, hacia el oeste, hacia Tarsis. Tarsis, probablemente en la costa de España, era el punto más lejano del mundo conocido. Era el fin del mapa. Jonás no solo quería desobedecer, quería huir tan lejos que, en su mente, la voz de Dios ya no pudiera alcanzarlo. Descendió al puerto de Jope en la costa, encontró un barco que zarpaba hacia su destino de escape y pagó su pasaje, invirtió sus propios recursos, su dinero, en su desobediencia. Este no fue un desliz momentáneo, fue una decisión deliberada y financiada.
Mientras el barco se alejaba de la costa de Israel, Jonás debió sentir una oleada de alivio. Con cada ola que lo alejaba de su tierra, se sentía más lejos de su misión, más lejos de su Dios. El viento llenaba las velas, impulsándolo hacia la oscuridad que él mismo había elegido. Creía que podía comprar un billete para escapar de la soberanía del Creador del mar y de la tierra seca. Pero Jonás estaba a punto de aprender, de la manera más aterradora posible, que cuando huyes de Dios, a menudo corres directamente hacia la tormenta que Él ha preparado para ti. El barco surcaba las aguas del Mediterráneo, y Jonás, agotado por la tensión de su rebelión, descendió. Fue un acto simbólico, el primero de una serie de descensos que marcarían su viaje. Bajó a la bodega del barco, al punto más profundo y oscuro, buscando refugio en el olvido. Se acostó y cayó en un sueño profundo. Mientras el profeta de Dios dormía, el Dios del que huía desató su poder. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el barco una tan gran tempestad, que se pensó que se partiría. El caos estalló en la cubierta. Los marineros, hombres curtidos por 1000 tormentas, se aterrorizaron. El viento aullaba, las olas gigantescas golpeaban el casco de madera, amenazando con astillarlo. Eran marineros paganos, pero su instinto fue clamar a sus dioses. Cada uno invocaba a su propia deidad, desesperados por encontrar una explicación o un rescate en medio de la furia de la naturaleza. Comenzaron a arrojar la carga por la borda, aligerando el barco en un intento frenético por mantenerse a flote. Y en medio de este pandemonium, de esta batalla por la supervivencia, el único hombre a bordo que conocía al Dios verdadero, al creador de esa misma tormenta, dormía. Su sueño no era de paz, sino de negación, un intento de silenciar la tormenta exterior y la que rugía en su propia alma. El capitán del barco, incrédulo al encontrarlo allí, lo sacudió para despertarlo. «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos». La ironía era brutal. Un pagano le estaba pidiendo al profeta de Jehová que orara. Los marineros, al ver que sus oraciones no eran escuchadas, decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de aquella calamidad divina. La suerte cayó inequívocamente sobre Jonás. De repente, todos los ojos estaban sobre él. Lo acribillaron a preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Jonás, finalmente acorralado por la tormenta y por la verdad, confesó: «Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca». Al oír esto, los marineros se aterrorizaron aún más. El hombre que huía del creador del mar estaba en un barco, en medio de una tormenta, en ese mismo mar. La conexión era obvia y aterradora. «¿Por qué has hecho esto?», le preguntaron incrédulos. Jonás, sabiendo que no había escapatoria, pronunció su propia sentencia: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Estaba dispuesto a morir antes que ir a Nínive. Los marineros, en un acto de sorprendente compasión, se negaron. Remaron con todas sus fuerzas, intentando llevar el barco a tierra para salvar a Jonás y a sí mismos. Pero el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Finalmente, sin otra opción, oraron a Jehová, pidiéndole que no los hiciera perecer por la vida de este hombre. Y entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda. Al instante, la furia del mar cesó. La calma que siguió fue tan repentina y milagrosa como la tormenta misma. Jonás se hundió en las aguas heladas. Su descenso final. Las olas se cerraron sobre su cabeza. Sintió el agua entrando en sus pulmones, la vida escapándose de él.
Las aguas me rodearon hasta el alma. Recordaría más tarde. Estaba muriendo. Pero Dios no había terminado con él. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. No fue un accidente. Fue una intervención divina. Un rescate tan extraño como aterrador. En el último momento, en la oscuridad del abismo, fue tragado entero. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La oscuridad era absoluta, el aire espeso y fétido, el sonido de los jugos gástricos, un recordatorio constante de su prisión viviente. Estaba vivo, pero enterrado. Había tocado el fondo literal y espiritualmente. Allí, en el corazón de su fracaso, en la tumba acuática que Dios le había provisto, Jonás finalmente oró. No fue una oración de arrepentimiento por su desobediencia, sino un salmo de acción de gracias. Agradeció a Dios por haberlo salvado de ahogarse, por haber escuchado su clamor desde el seno del Seol. Reconoció su total impotencia y la soberanía de Dios. La salvación es de Jehová, concluyó. Aunque todavía no había aceptado la misión, había aceptado que no podía escapar de su Dios. Había aprendido que el descenso más profundo puede ser el comienzo de un improbable regreso. Después de 3 días y 3 noches en el abismo, una eternidad en la oscuridad y el aislamiento, Dios habló, no a Jonás, sino al pez. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. La imagen es grotesca, humillante y profundamente simbólica. Jonás no fue liberado con delicadeza. Fue expulsado, arrojado de vuelta al mundo de los vivos de la manera más indigna posible. Cubierto de los fluidos del pez, apestando a muerte y a vida a la vez, se encontró de nuevo en tierra firme, un hombre resucitado contra su voluntad. Había intentado escapar, pero el mar lo había rechazado. Había buscado la muerte, pero el Seol lo había escupido. Estaba de vuelta en el punto de partida, quebrado, traumatizado y sin más opciones. Y fue entonces, en ese estado de total rendición, que la palabra de Jehová vino a él por segunda vez. La orden era exactamente la misma. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios no cambió la misión para acomodar la incomodidad de Jonás. La orden se mantuvo, firme e inalterable. Pero esta vez, Jonás era un hombre diferente. La rebelión había sido purgada de su sistema. El orgullo había sido disuelto en los jugos gástricos de su prisión viviente. El texto dice simplemente, y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Esta vez obedeció. El viaje a Nínive fue largo, un camino de cientos de kilómetros a pie, a través de desiertos y tierras extrañas. Tenía mucho tiempo para pensar. Cada paso lo alejaba de su hogar y lo acercaba a la ciudad que despreciaba con cada fibra de su ser. Imagina su estado de ánimo. No caminaba con el celo de un misionero apasionado, caminaba con la resignación de un prisionero de guerra. Iba a cumplir su deber, pero su corazón no estaba en ello. El trauma de su experiencia no lo había llenado de amor por sus enemigos, sino de un resentimiento sombrío. Finalmente llegó a las murallas de Nínive. La escala de la ciudad era abrumadora. La Biblia la describe como ciudad grande en extremo, de 3 días de recorrido. Era una metrópolis bulliciosa, el corazón palpitante de un imperio violento, llena de templos a dioses paganos y monumentos a la conquista. Jonás entró en la ciudad. No buscó la plaza principal ni pidió una audiencia con el rey. Simplemente comenzó a caminar, un viaje de un día hacia el interior de la vasta urbe. Y mientras caminaba, comenzó a predicar. Pero su sermón no fue una elaborada exposición teológica, no fue un llamado apasionado al arrepentimiento, lleno de súplicas y promesas de gracia. Fue, muy probablemente, el sermón más corto, seco
y falto de entusiasmo de toda la historia de la profecía. El texto hebreo original consta de solo 5 palabras. En nuestra traducción son 8. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso fue todo. No mencionó a Dios, no explicó la razón del juicio, no ofreció ninguna salida, ninguna esperanza, ninguna posibilidad de perdón. Era la obediencia en su forma más minimalista. Era un hombre cumpliendo con la letra de la ley, sin una pizca del espíritu de la misericordia. Entregó el mensaje como quien entrega una citación judicial, con una frialdad que apenas ocultaba su deseo de que la amenaza se cumpliera. Caminó, pronunció su escueto mensaje de fatalidad y esperó. Esperaba que la gente se riera de él, que lo ignoraran, que lo apedrearan. Esperaba que su mensaje cayera en oídos sordos para poder decirle a Dios: «Te lo dije, no valía la pena». Jonás entregó la advertencia, pero en su corazón estaba esperando ansiosamente el fuego del cielo. Había cumplido su misión, pero la verdadera prueba, la de su propio corazón, estaba a punto de comenzar. No tenía ni idea de la bomba espiritual que sus pocas y amargas palabras estaban a punto de detonar. El mensaje de Jonás, entregado con la frialdad de una sentencia de muerte, cayó en el suelo fértil de una ciudad inesperadamente lista para escuchar. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica, y ciertamente superó las peores pesadillas del propio profeta. La chispa de su sermón mínimo provocó un incendio espiritual de proporciones épicas, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Así de simple, así de milagroso. No cuestionaron la autoridad de este extraño profeta hebreo. No pidieron señales ni pruebas. La palabra de juicio, desnuda y directa, penetró sus corazones endurecidos y produjo una respuesta inmediata y unánime. El avivamiento no comenzó desde arriba, con un edicto real. Empezó orgánicamente, entre la gente común. Un murmullo de miedo y convicción se extendió por los mercados, los talleres y los hogares, y de ese murmullo surgió una acción colectiva y espontánea. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio, una tela áspera y picante hecha de pelo de cabra, era el símbolo externo de un profundo duelo y arrepentimiento interno. La ciudad entera, una metrópolis de quizás cientos de miles de personas, se cubrió con el manto de la penitencia. La noticia de esta conmoción popular llegó rápidamente al palacio, y la reacción del hombre más poderoso del imperio fue aún más asombrosa. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El monarca del imperio más temido del mundo descendió de su trono. Se quitó sus vestiduras reales, el símbolo de su poder y su orgullo, y se humilló de la manera más profunda posible. Se vistió con la misma ropa de luto que sus súbditos, y se sentó sobre un montón de cenizas, el símbolo de la mortalidad y la nada. Pero no se detuvo ahí. Emitió un decreto oficial llevando el arrepentimiento popular al nivel de una ley nacional. Hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua». El ayuno era total, absoluto. Incluso los animales fueron incluidos en este gran acto de luto nacional, como si toda la creación en Nínive gimiera bajo el peso de su pecado. El decreto continuaba con un llamado a la oración y a un cambio radical. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey identificó la raíz del problema. No era una ofensa ritual, sino la violencia y la maldad que impregnaban su sociedad.
Y entonces el rey pagano pronunció una de las declaraciones de fe y esperanza más notables de la Biblia. En su decreto, expresó la frágil esperanza que impulsaba este arrepentimiento masivo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No tenían ninguna promesa. Jonás no les había ofrecido ninguna, pero se aferraron a la posibilidad, a la remota esperanza de que el Dios que había pronunciado el juicio pudiera también ser un Dios de misericordia. Actuaron en fe, sin ninguna garantía. Mientras la ciudad entera, desde el rey hasta el ganado, ayunaba y oraba, Jonás observaba. Cada acto de arrepentimiento, cada clamor a Dios, debió ser para él como un clavo en su propio ataúd. Su plan, el plan de que Nínive fuera juzgada, se estaba desmoronando. La respuesta de los ninivitas paganos fue más rápida, más sincera y más completa que la obediencia del propio profeta de Dios. Habían escuchado un sermón de 5 palabras y habían puesto su mundo patas arriba. Jonás había estado en el vientre de un pez 3 días y su corazón seguía endurecido. El contraste era devastador. Y la respuesta de Dios a este increíble avivamiento estaba a punto de provocar la crisis final en el alma de su profeta rebelde. Y Dios vio lo que hicieron, vio su conversión de sus malos caminos, vio los corazones arrepentidos debajo del cilicio y las cenizas. Y la respuesta de Dios fue exactamente la que Jonás había temido desde el principio. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La misericordia triunfó sobre el juicio. La gracia inundó la ciudad que estaba sentenciada a la destrucción. El perdón de Dios, vasto e incondicional, cubrió a los enemigos de Israel. Para el cielo fue un momento de celebración. Para Jonás fue una catástrofe. El texto bíblico dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. No sintió una pizca de alivio ni de alegría. La salvación de cientos de miles de almas lo llenó de una ira tan profunda y amarga que era casi suicida. Marchó directamente hacia Dios, no con alabanza, sino con una queja furiosa. Su oración es una de las conversaciones más honestas y crudas con Dios en toda la Escritura. Y en ella, finalmente, confiesa la verdadera raíz de su rebelión. «Ah, Jehová», exclamó con un tono de frustración y vindicación, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Aquí está la confesión, lo admite todo. Su huida no fue por miedo, fue por teología. Y entonces citó el propio carácter de Dios, como si fuera un defecto, como si estuviera presentando una queja formal contra la esencia misma del Creador. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Sus palabras goteaban sarcasmo. Estaba furioso con Dios por ser exactamente quien es. Estaba enojado porque la gracia de Dios no se alineaba con sus propios prejuicios nacionalistas. El amor de Dios era demasiado amplio, demasiado inclusivo, demasiado escandaloso para su pequeño y vengativo corazón. No podía soportar la idea de que los asirios, los asesinos, los idólatras, fueran ahora objeto del mismo amor y perdón que el pueblo de Israel. Su sentido de la justicia, tan limitado y egoísta, había sido ofendido por la infinita misericordia de Dios. Su ira era tan intensa que ya no le encontraba sentido a la vida. En su rabieta teológica, le hizo a Dios una petición impactante. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Prefería morir antes que vivir en un mundo donde Dios perdona a sus enemigos. Su identidad como profeta de un Dios justo, según su propia definición, había sido destrozada. Si Dios podía perdonar a Nínive, entonces el universo ya no tenía sentido para él. La respuesta de Dios a esta explosión de ira no fue un castigo ni un sermón,
Fue una pregunta gentil, paciente y profundamente penetrante. Una pregunta diseñada para hacer que Jonás reflexionara sobre la naturaleza irracional de su propia ira. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios no invalidó sus sentimientos, simplemente le pidió que los examinara. ¿Estaba justificada su ira? ¿Tenía derecho a estar tan furioso porque la gracia había ganado la partida? La pregunta quedó flotando en el aire. Jonás, todavía enfurecido, no respondió. En lugar de eso, en un último acto de terquedad, salió de la ciudad que había sido perdonada. Subió a una colina al oriente de Nínive y construyó una enramada improvisada. Se sentó allí, bajo su refugio precario, para observar. ¿Para qué? Quizás, en el fondo de su corazón, todavía albergaba la pequeña y perversa esperanza de que los ninivitas volvieran a pecar, de que Dios cambiara de opinión y de que, después de todo, pudiera presenciar el espectáculo de fuego y azufre que tanto anhelaba. La lección de Dios para su profeta malhumorado aún no había terminado. Jonás se sentó en su colina, cocinándose a fuego lento bajo el sol del desierto, tanto por el calor físico como por el fuego de su propia ira. Esperaba, vigilaba, con la esperanza obstinada de ver destrucción. Dios, en un acto de pedagogía divina, decidió darle una lección final, no con palabras, sino con una parábola viviente. Durante la noche, mientras Jonás dormía, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Al despertar, Jonás encontró esta planta frondosa y providencial. La sombra fue un alivio inmediato a su miseria física. Y el texto dice algo revelador. Y Jonás se alegró por la calabacera con gran gozo. Este profeta, que no pudo sentir ni una pizca de alegría por la salvación de una ciudad entera, se llenó de un gran gozo por una simple planta que le daba comodidad personal. Su perspectiva estaba completamente distorsionada. Su felicidad, sin embargo, fue tan efímera como la propia planta. Al amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano. El pequeño insecto atacó la raíz de la calabacera y para la mañana se había secado. La fuente de la alegría de Jonás había desaparecido tan rápido como había llegado. Para empeorar las cosas, Dios preparó un recio viento solano, y el sol golpeó directamente sobre la cabeza de Jonás. El alivio se convirtió en un tormento. El profeta, sobrecalentado y miserable, se desmayaba. Y una vez más, su reacción fue de una ira desproporcionada. Y deseaba la muerte, diciendo, «Mejor sería para mí la muerte que la vida». Estaba dispuesto a morir por la pérdida de una planta que no había sembrado, ni cuidado, y que había durado apenas un día. Su ira por la calabacera era tan intensa como su ira por el perdón de Nínive. Y fue en ese preciso momento, con Jonás en el punto álgido de su autocompasión, que Dios le habló por última vez. Le planteó la lección final, la que resumía todo el libro. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Jonás, en su terquedad, no cedió. Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió. Y con esa respuesta cayó directamente en la trampa pedagógica de Dios. Dios entonces le expuso la aplastante contradicción de su propio corazón. Y dijo Jehová, «¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció?» Le estaba mostrando a Jonás cómo su compasión estaba completamente invertida. Sentía una pena inmensa por un objeto temporal, insignificante y que le proporcionaba un beneficio personal. Se había apegado a algo que no le había costado nada. Y entonces Dios hizo la pregunta final. Una pregunta que trasciende la historia de Jonás y llega hasta nosotros, resonando a través de los milenios. Una pregunta que revela el corazón inmenso y compasivo de Dios.
¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Dios contrastó la planta efímera con una ciudad llena de vida. 120,000 seres humanos, descritos con una ternura paternal como niños que no conocen el bien del mal, y muchos animales, mostrando que la compasión de Dios se extiende a toda su creación. El libro de Jonás termina abruptamente aquí. Con esta pregunta, no se nos dice la respuesta de Jonás. No sabemos si su corazón finalmente se ablandó, si entendió la lección, y ese final abierto es intencional. Porque la pregunta no es solo para Jonás, la pregunta es para ti y para mí. Nos alegramos más por nuestras pequeñas comodidades que por la redención de aquellos que consideramos nuestros enemigos. Intentamos limitar la gracia de Dios, encerrarla dentro de nuestras propias tribus y prejuicios. Gracias por acompañarnos en este viaje más allá del gran pez. Si la historia de la lucha de Jonás con la misericordia de Dios te ha desafiado, comparte tus pensamientos en los comentarios. Te invitamos a suscribirte para seguir explorando las profundidades de estas narrativas eternas. Agradecemos de corazón que te hayas quedado hasta el final. Que la pregunta final de Dios a Jonás nos persiga, nos incomode y en última instancia ensanche nuestros corazones para que se parezcan un poco más al suyo. Nos vemos en las estrellas.